Bienvenidos a este miércoles, feliz a mitad de semana, bienvenidos todos a la iglesia, no amanecer, a este estudio. Vamos a estar exaltando el nombre del Señor y aprendiendo de la palabra de Dios. Así que le invitamos para que tengamos la dirección del Espíritu Santo en este lugar. Padre Santo, te damos gracias, te exaltamos, oh Dios, te damos a ti, Señor, todo el honor, toda la gloria. Espíritu Santo, en este lugar, oh Dios, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, que podamos, Señor, exaltarte, Señor, con todo nuestro corazón, que tú seas el centro de nuestra adoración. Espíritu Santo, háblanos a través de tu palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión, para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo, una vez más, de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Vamos a decir, hay una fuente en mí ahora. Díselo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza, de adoración y de adoración, dirigido
recíbelo. Recibe, Dios, nuestro río de adoración a ti. Recíbelo. Recíbelo, Señor Rey. Recibe, Dios, nuestro río, Dios. Ese río de adoración, Padre, que fluye de nuestro interior, Padre, hacia ti, Señor, Padre. Recíbelo, Dios. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Oh, ven a este lugar. Oh Dios, llena hoy mi vida. Señor, díselo tú que estás sentado. Tú que estás sentado sobre querubines. Tú que estás en el trono, en medio de serafines. Oh, tú que eres aclamado por ángeles en este lugar. Si lo ven en ese lugar, ven a este lugar. Sí, ven a este lugar. Oh Dios, y ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Tú que estás sentado, tú que estás sentado sobre un trono de gloria. Tú que estás en el trono, tú que estás en el trono, alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado, tú que eres aclamado por tu iglesia. Ven a este lugar. Le decimos a él, ven, vamos a decirlo. Ven a este lugar. Este lugar, Señor, llena hoy mi vida, Señor. ¿De dónde estás? Dile, Señor, llena, Señor, mi vida, porque nos llenamos tanto de este mundo, de lo que ofrece este mundo, y pocas veces le decimos, Señor, lléname de ti, lléname de tu paz,
Lléname de tu palabra, lléname de tu amor, lléname de tu gracia, tu misericordia. Díselo, ven Espíritu Señor y lléname. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Una vez más, ven a este lugar. Ven a este lugar. Señor Jesús, ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Llénanos esta tarde, Señor. Llena nuestras vidas, Señor, de ti, Dios. Necesitamos, Señor Padre, ser llenados de tu presencia, Señor, saturados de ti, Señor. Nos llenamos, Señor, de tantas otras cosas que no valen la pena, Señor, que al contrario, Señor, nos alejan de ti, Señor. Pero llénanos, Señor, de tu presencia, Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes en este día. Es un placer y un privilegio poder llegar a donde usted se encuentra el día de hoy. Queremos bendecir y exaltar el nombre de nuestro Dios en este día y que usted nos está acompañándonos en este estudio bíblico. Queremos de que usted esté con nosotros para aprender, pero antes que nada yo quiero invitarle a usted el día de hoy para que pueda acompañarnos. Haga usted planes para poder estar en la casa de Dios este próximo domingo a las 10:45 de la mañana. Yo le invito a que usted busque un lugar donde congregarse. Si usted se encuentra en la ciudad de Salem, le invitamos a la iglesia Nuevo Amanecer, localizada en el 1880 de la Lancaster Drive en la ciudad de Salem. Venga, alabe al Señor juntamente con nosotros. Dios tiene algo muy especial para usted y para mí, así que yo le invito a que usted busque un lugar donde congregarse o venga a la iglesia si usted no tiene un lugar donde congregarse. Muchísimas gracias, es un privilegio el poder compartir, tener un nuevo día para poder alabar el nombre de nuestro Dios, para aprender de la palabra de Dios, para poder crecer en la palabra de Dios. Yo quiero compartir con ustedes algo. Voy a continuar. Yo creo que me ha gustado el poder continuar hablando acerca de lo que hablé el domingo, para poder darle algún seguimiento, algunas cosas que quizás quedan en el tintero, como se dice por ahí. Entonces, para poder compartirlas con ustedes. Y hoy yo quiero hablarles acerca de estar preparados nosotros como iglesia, como creyentes. Si usted es creyente, si usted es cristiano, entonces yo le invito para que poder estar preparados nosotros para una batalla. Vivimos nosotros en un mundo en el cual está lleno de conflictos, de cosas que están batallando, luchando. Pero antes de continuar, vamos a orar y vamos a extender nuestra oración y pedirle a Dios que Dios pueda tocar vidas, pueda tocar corazones. Hay personas que están padeciendo de enfermedades. No hemos salido nosotros todavía de esa contingencia que estamos pasando. Así que mi amigo, mi hermano, yo quiero invitarle a usted que usted se proteja a usted mismo, proteja a sus familiares, a sus seres queridos, a aquellas personas alrededor, que se cuide con todas las medidas de higiene que se necesita. Y tal vez déjeme decirle también, importante, yo creo en la medicina. Tenemos un Dios que es sanador. Sabemos que Dios sana, que Dios trae el cuidado, pero también necesitamos ser inteligentes. El Señor Jesús tenía en su staff, en su personal de los 12 discípulos, tenía un médico en el cual era Lucas. Y mis hermanos, debemos de creer nosotros también en la medicina. La medicina no lo sabe todo, pero sí sabemos que Dios puede darle sabiduría a los médicos, a los científicos, para poder ayudarnos en lo que estamos pasando.
Así que yo le invito a que usted se proteja, mis hermanos, seamos inteligentes y podamos ser sabios en lo que Dios está haciendo. También en este día también quiero extender nuestras oraciones para una gran familia, la familia Mischler, que en este momento tienen la partida de nuestro hermano Roberto Mischler, que estuvo sirviendo como misionero en México, y ahora su hijo está sirviendo como misionero también allá en San José del Cabo, y queremos orar por cada uno de ellos, por sus vidas. Sabemos que Dios tiene planes, tiene propósitos, pero también queremos desearle a toda la familia Mischler, a Randy, a Scott, a sus hermanas, que en este momento de dolor nos unimos a ellos. Sabemos que este es un tiempo en el cual es pasajero, sabemos que es una separación temporal, pero nuestro hermano Roberto ya está en la presencia del Señor, gozándose con nuestro Dios. Pero vamos a orar por ellos, por la familia Mischler, para aquellas personas que están pasando momentos difíciles de enfermedades. Vamos a orar y creer que Dios va a traer sanidad a todos y cada uno de ustedes, y vamos a orar por la palabra. Así que Padre, en esa hora, Señor, te damos gracias, Señor, porque podemos, Señor, saber que tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, Señor, de bondad, oh Dios. Y Señor, sabemos, Señor, que tú vienes, Señor, como un Padre, Señor, para abrazarnos, Señor, y hacernos ver, Señor, que tu mano, Señor, nos fortalece, Señor. Y en este momento, Señor, oramos, Señor, por la familia Mischler, Señor. Oramos, Señor, por la familia Martínez, oh Dios, que han tenido pérdidas, Señor, en su familia. Señor, oramos por todos aquellos, Señor, que han tenido pérdidas, Señor, en este momento, Señor, personas en enfermedad, Señor, en dolor, en hospital, oh Dios. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú traigas sanidad, que tú traigas restauración, Señor, que tú levantes, Señor, al caído, Señor, te des fuerzas, y Señor, que tú, Señor, restaures, Padre, vidas. Te pedimos, Señor, por tu palabra, Dios. Sabemos que hay poder en tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor, al cumplir el propósito, Señor. Te pedimos que cumpla, Señor, ese propósito el día de hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Así que en este día yo quiero hablarles a ustedes acerca de estar preparados nosotros para una lucha, para una guerra espiritual. Aunque nosotros no lo miremos, sabemos nosotros que hay una lucha, que hay una guerra espiritualmente. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios, el capítulo 10, verso 3 y 4, nos habla y nos dice que nuestra lucha no es una lucha carnal. Entonces déjeme llevarle ahí a la escritura para que después digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten, como decían ahí en las ferias. Y pero en 2 de Corintios el capítulo 10, como les digo, el verso 3 y 4 nos habla acerca de Pablo, acerca de la lucha que tenemos y cuáles son nuestras herramientas, cuáles son nuestras armas que tenemos. Dice la escritura, verso 3 dice, pues, aunque vivimos en el mundo, fíjese bien, estamos viviendo en este mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Es decir, no estamos luchando con ningún tipo de armamento que necesitamos nosotros. El verso 4 dice, las armas con las que luchamos como creyentes, habla Pablo, dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Verso 5 dice, destruir argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces debemos de saber y reconocer nosotros que hay una lucha espiritual. Sabemos que hay una lucha espiritual. Y el mismo Pablo escribió en Efesios el capítulo 6 acerca de lo que vamos a hablar, de poder nosotros ponernos toda la armadura de Dios. Cuando Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Éfeso, Pablo está preso. Entonces está entre soldados, el cual puede mirar todo lo que un soldado lleva puesto en su cuerpo para poder defenderse. Y entonces es ahí esa gráfica o ese cuadro que él obtiene para poder escribir esta escritura.
y para poder recomendarla a la iglesia de los Éfesos. Y voy a leerle a usted en el capítulo 6, versos 10 hasta el 18. Dani va a estar leyendo algunas escrituras, así que yo le invito a que usted se prepare con su Biblia para poder estar checando algunas escrituras. Si usted no tiene una Biblia por ahí, tome notas, escriba las escrituras para que después usted del día más al rato o el día de mañana usted pueda corroborar con lo que le estoy diciendo. Así que el verso 10 dice lo siguiente, dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Sabemos que tenemos una lucha, que nuestro enemigo, el enemigo del cristiano, el enemigo del creyente es el diablo. Verso 12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, fíjese bien, para cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y ese es uno de los problemas que tenemos, que muchas veces como cristianos, como creyentes, no estamos completamente vestidos nosotros de toda la armadura de Dios. Y es lo que necesitamos. Pensamos, esto es demasiado pesado, es demasiada cosa. Hace algunos años, voy a ser gráfico en lo que voy a decir, pero hay una película que me llama mucho la atención y es Salvando al Soldado Ryan, Saving Private Ryan. Salvando al soldado Ryan. Cuando llegan, esa es la guerra que están llegando a Normandía, y en la playa comienza el ataque. Entonces creo que son los alemanes los que están atacando a los Estados Unidos, los americanos, no los Estados Unidos, pero los americanos. Y entonces traen puesto un casco que es de acero, y cuando comienzan a dispararle, entonces una de esas balas le llega y le pega en el casco de acero a uno de los soldados americanos, y muy admirado, el soldado americano se da cuenta que le acaban de dar un balazo en el casco, se quita el casco para mirar el casco donde está la holladura donde pegó la bala, pero en ese mismo momento, al quitarse el casco de acero, en un descuido, le pusieron un balazo en la cabeza. Entonces es gráfico lo que le estaba diciendo. Es importante poder, como Pablo está diciendo, necesitamos ponernos toda la armadura de Dios. Es gráfico. Verso 13 dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, que va a llegar o estemos viviendo, dice, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Verso 14 dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse atentos y perseveren en oración por todos los santos. Hasta ahí le vamos a dejar. Vamos a ver, es importante el poder nosotros ponernos toda la armadura de Dios. Es importante. ¿Y por qué es importante? Porque la Biblia nos dice que van a venir momentos difíciles, momentos de pruebas, momentos de lucha, que nos van a ayudar nosotros a poder mantenernos firmes. Por lo tanto, no podemos nosotros quitarnos. Como creyentes, como cristianos, no podemos despojarnos de la armadura que se nos ha dado. Dios nos ha dado a nosotros el equipo que necesitamos. Y como soldados del ejército de Dios necesitamos llevarlo para poder estar listos, firmes y poder nosotros hacer frente. Porque el enemigo, el diablo, dice la Escritura que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no estamos listos, preparados en lo que tenemos que hacer, va a venir el diablo y como anda como un león rugiente y nos va a querer devorar. Yo creo que ahorita existimos muchos cristianos que desafortunadamente hemos bajado la guardia y nos hemos quitado el equipo, o algunos nos lo hemos quitado, otros no lo hemos puesto por completo. Entonces dice ahí que va a venir el día malo, y yo creo que los días no están mejorando, y es el tiempo ahorita en que nosotros tenemos que
que estar alertas, estar listos para ponernos esa cobertura, esa armadura que nos va a ayudar a resistir y a pelear en el día difícil, en el día malo. Entonces, a veces decimos, ¿por qué está sucediendo todo esto? Es porque nosotros yo creo que me atrevo a decir que ha sido también culpa de la misma iglesia, que nosotros hemos hecho a un lado las armas que Dios nos ha dado, la protección que Dios nos ha dado, las hemos hecho a un lado. ¿Por qué? Porque todo va bien, no hay guerra, no hay problemas. Entonces dices, no ocupo la armadura, y nos hemos acostumbrado a no tenerla. Entonces es necesario que como iglesia nos pongamos esa armadura. Uh-huh. Es tiempo ya de poner esa armadura en nuestras vidas y estar protegidos. Hay una situación, al estar estudiando eso, algo que venía, afortunadamente o desafortunadamente, podríamos decir, no habíamos tenido ningún conflicto como país, nunca habíamos sido nosotros atacados en el país, en Estados Unidos, simplemente pensando en lo que fue en Hawái, en Pearl Harbor, hace varios años atrás. No se había llegado un ataque a los Estados Unidos, pero hace 20 años, el 11 de septiembre, Estados Unidos recibió el peor ataque que pudo haber recibido. ¿Por qué? Porque estamos rodeados estamos entre dos mares en el cual es difícil que pueda llegar alguien para poder atacarnos. Ya sabemos, nuestros vecinos al norte está Canadá y al sur está México. Entonces no son países en los cuales van a venir a hacernos guerra, pero el problema es que salió de aquí utilizando los mismos aviones y ya como armas para poder atacar a una nación. Nadie estaba preparado para eso, nadie esperaba ese tipo de situación. Así como la nación de los Estados Unidos nunca pensó o nunca quizás pudo imaginarse que eso podía suceder, sucedió. Así como los creyentes, nosotros los cristianos, muchas veces pensamos, no pasa nada. Vivimos en un mundo en el cual no pasa nada. No nos preocupamos, vivimos bien, soy feliz, Cristo me salvó, canto gloria, aleluya, y todo está bien. Pero no nos damos cuenta nosotros de que estamos viviendo nosotros un conflicto, y no es un conflicto personal, no es un conflicto en el mundo, pero es un conflicto espiritual, que nosotros como cristianos quizás no queremos verlo, o somos como las avestruces. Vemos algún conflicto y simplemente metemos la cabeza en la arena y pensamos, no me miran o no miro el problema, entonces no existe. Pero un escritor, un predicador galés escribió esto y se lo voy a compartir. Se llama Martin Lloyd Jones, que fue el que escribió esto. Y simplemente se lo abrevio de una de las cosas que dijo. Dice que tarde que temprano todo creyente descubre que la vida cristiana es un campo de batalla y no un campo de juego. Tarde que temprano un cristiano va a descubrir que estamos viviendo nosotros, que la vida cristiana es un campo de batalla y no un campo de juego. Es decir, necesitamos como creyentes estar vestidos, estar listos con toda la armadura de Dios. Y eso es lo que Pablo está recomendando, está enseñando. No es una recomendación, pero es algo que necesitamos hacer. Porque una recomendación, bueno, si gustas lo puedes hacer, pero en realidad es algo que está diciendo que necesitamos hacerlo. Como cristianos necesitamos hacerlo, y vamos a ver algunas de las cosas que necesitamos nosotros. Ahora, al estar pensando y eso, quería compartir yo eso. Pensamos que es algo quizás ya es viejo, quizás no sea de interés, pero creo que es el tiempo propicio e importante para que la iglesia como cristianos, porque muchas veces como cristianos bajamos la guardia. Aún en esta situación que estamos viviendo, en estos tiempos que estamos viviendo, me he dado cuenta que muchas personas hemos bajado la guardia, nos hemos confiado, ya no nos cuidamos tanto, ya andamos con más confiancita, y necesitamos nosotros estar prevenidos, hablando de ese punto médico, pero también en el punto espiritual. Muchos cristianos bajamos la guardia
y nos descuidamos y es lo que estamos viviendo en la actualidad, que el diablo está viniendo sutilmente, viene y entra y comienza a buscar a aquella persona que no está completamente vestida de toda la armadura de Dios, porque ya sea por indiferencia, porque no quiere, o simplemente porque, como dicen, le entró por un lado y le salió por el otro. Pero necesitamos estar preparados. Yo creo que sí. Algo que estaba pensando es que dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, y algo que sucede es que el diablo anda, no descansa. Y a veces cuando nosotros bajamos la guardia, cuando descansamos, es cuando el diablo va a acechar, o las maquilaciones del diablo, como usted quiera llamarle, vamos a ser tentados, vamos a ser tropezados, porque hemos bajado la guardia. Entonces es tan importante, aún cuando estamos creyendo que nos vamos a relajar, que vamos a estar tranquilos, es cuando también tenemos que estar nosotros preparados. Si no estamos preparados, el diablo no nos va a atacar cuando estamos listos. Va a atacarnos cuando nos descuidemos, cuando bajemos la guardia, es cuando él va a venir. Entonces hay que estar siempre con la guardia arriba, bien cubiertos con la sangre de Cristo, con la armadura de Dios. Exactamente. Y estaba mirando ayer, a mí me gusta mucho el box, y estaba mirando una de esas peleas, un corto de una pelea, de esas donde parece pelea callejera, donde se tiran patadas, se dan de rodillazos. Eran dos mujeres que estaban peleando, y los locutores o las personas que estaban transmitiendo la función de box estaban notando cerca de una de las peleadoras. Decían que esa peleadora estaba bajando su mano izquierda, la estaba bajando, entonces la cual la oponente esa estaba cazándola. Entonces esperar cuando ella bajaba la guardia de la mano izquierda para que ésta pudiera entrar con la mano derecha, y un volado podía venir y golpearle con la mano derecha. Entonces al bajar la guardia, y los locutores estaban diciendo, está bajando demasiado la guardia. Y como creyentes, yo creo que el Señor nos está mirando a nosotros muchas veces, si el Señor nos dice que el que tenemos a nuestra esquina, estás bajando demasiado tu guardia, estás bajando tu brazo, el cual te va a ayudar a protegerte. Cuando nos quitamos nosotros parte de la armadura. Y vamos a ver parte de la armadura. Muchas personas conocemos parte de la armadura, pero le voy a pedir a Dani que se prepare en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15. 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15. Dice la escritura que necesitamos nosotros, en el verso 14 de Efesios 6, 14 nos dice lo siguiente, para que usted me siga por ahí. Dice lo siguiente, dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Necesitamos nosotros protegernos. Hay un cinturón. Pablo está mirando un cinto. En ese cinto esa persona se fajaba, pero también es ahí donde esta persona ponía su espada, y en ese cinto iba puesto o enganchado, colgado la espada. Es importante el poder tener la verdad, que es la verdad. Nosotros debemos de llenarnos de la verdad, y la verdad es el Señor. Cuando dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libres. Y necesitamos tener nosotros la verdad, el conocer, porque el enemigo va a venir y va a atacarte y va a tratar de cambiar esa verdad. El diablo desde el inicio de la creación, el diablo vino y le dijo a la mujer, cambió una verdad, diciéndole esto. El diablo vino y le dijo a Eva, es cierto que el Señor les dijo que de ningún árbol podían comer. El diablo dijo, es cierto que el Señor les dijo que de ningún árbol podían comer. Cuando Dios le dijo que de todo árbol podían comer, lo único que se tenían que abstener era del árbol del bien y del mal, y del conocimiento, es decir, del bien y del mal, y del de la vida. Entonces no podían comer de esos dos árboles, el Señor les dijo. Y les dijo que sí, y la mujer dijo, porque si nosotros comemos, dice, vamos a morir. El diablo dijo, no van a morir. Entonces el diablo cambia una verdad, y necesitamos nosotros ponernos la verdad. Si eres tan amable de leer, por favor, en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15. 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15.
Dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Entonces necesitamos nosotros, Pablo le está diciendo a Timoteo que necesitamos nosotros prepararnos o presentarnos aprobados. Es decir, que cuando nosotros miremos, hay muchas veces hay personas que cambian la palabra o malinterpretan la palabra o tienen una mala interpretación de la palabra, y Pablo le está diciendo que necesitas presentarte aprobado, en el cual tienes la palabra de Dios, y la verdad es la palabra de Dios. El Señor dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces necesitamos nosotros el poder ponernos nosotros ese cinturón que nos va a ayudar. Hay personas que si no nos ponemos cinto se nos caen los pantalones, ¿no? Entonces, o de alguna manera los andamos arrastrando. Entonces es importante, el cristiano necesita traer ese cinto de la verdad, el poder tener la palabra de Dios, el poder presentarnos y estar listos nosotros para presentarnos aprobados. Y como decíamos en la escuela, el que nada sabe, nada teme. Y necesitamos nosotros presentarnos bien aprobados. Así que una parte de la armadura, parte de lo que necesitamos nosotros como creyentes, es ponernos ese cinto que nos va a ayudar a nosotros a poder sostener todo lo que necesitamos llevar. Ahí donde dice la palabra no cambia. La palabra de Dios no cambia. Entonces sigue siendo la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios no cambia. Pero si usted y yo no estamos preparados, no estamos si no conocemos la palabra de Dios, va a venir una idea del mundo que se va a parecer, que va a decir: no, esto es lo que dice la palabra de Dios. O sea, es el mismo truco que utiliza el diablo, y entonces nos vamos a creer lo que el mundo está diciendo si no conocemos nosotros la palabra de Dios, si no conocemos lo que dice. No, la palabra de Dios dice esto, y tú me estás tratando de enseñar algo parecido a esto. Entonces es donde a veces creemos lo que el mundo quiere enseñarnos, porque no tenemos la palabra de Dios. Y en sí hay la importancia, que bueno que dijiste eso. Necesitamos nosotros como creyentes, y lo hemos venido nosotros enfatizando a través de todo este tiempo, que como cristianos, cada creyente, cada persona necesita poder conocer la Escritura, el poder tener un devocional de la Escritura, el poder leer la Escritura. Diariamente necesitamos leer la Escritura, porque la Escritura nos va a ayudar. Es el alimento al espíritu. Si nosotros no alimentamos el espíritu, por lo tanto, si nosotros como personas, si nosotros no comemos, vamos a comenzar nosotros a tener problemas de salud, vamos a debilitarnos, va a haber cuestiones de anemia en nuestro cuerpo, porque no estamos alimentándonos. Necesitamos, hay personas, voy a decir eso, necesitamos tomar agua. Es importante, el agua en nuestras vidas es importante, necesitamos tomar agua. O no podemos nosotros decir: no necesito tomar agua. Necesitamos tomar agua. El agua no sustituye, el café no sustituye el agua, aunque sea agua oscura, o la soda que viene, o la cerveza. Dicen no sustituye. Necesitamos tomar agua. Y necesitamos, es importante, así como necesitamos el agua, necesitamos la palabra de Dios, y necesitamos nosotros tomar la palabra de Dios diariamente. Si nosotros como cristianos, déjeme decirle, sin temor a equivocarme y sin lugar a dudas, muchos cristianos el día de hoy no están leyendo la Escritura, que se llaman cristianos, personas que han sido redimidas en la sangre de Cristo, personas que han dado su vida al Señor, no están leyendo la Escritura, y por lo tanto sus vidas están siendo demostradas por sus acciones, y miramos que la palabra de Dios les está haciendo falta. Ahora, no lo estoy juzgando, lo que estoy diciendo es que necesitamos leer la Escritura. Nos vamos al siguiente. En el mismo verso 14, necesitamos nosotros, la otra parte es de poder, la coraza de justicia. De ese verso 14 dice: protegidos por la coraza de justicia. Una de las cosas
es la coraza. Es algo que era como un peto, algo de fierro que podía tener esa persona. El soldado tenía esa protección en su cuerpo, los cuales tenemos en esta parte de nuestro torso. Tenemos nosotros nuestro corazón, que es importante. El Señor dice en su palabra, nos dice en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De ahí que tenemos pulmones. Si un pulmón es perforado, aún con una pequeña aguja, si un pulmón es perforado con una pequeña aguja, puede tener serios problemas. Tenemos el estómago, tenemos todos los órganos en esa parte que es importante. Necesitamos que esas partes necesitan ser protegidas, y es por eso que se utilizaba esa coraza. Nosotros necesitamos cubrir nuestra vida, es decir, todas las cosas que son importantes. Voy a pedirle a Dani que pueda leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 8. Primera de Tesalonicenses 5, 8. Así que voy a ir rápido porque son varias cosas que quiero que miremos. Dice: nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Entonces necesitamos estar protegidos nosotros con la coraza de justicia, y necesitamos estar sobrios, es decir, en conocimiento, estar conscientes de las cosas que están pasando. Necesitamos ser conscientes de lo que estamos viviendo. Muchos creyentes no queremos vivir nosotros conscientes de la lucha espiritual que está pasando. Como digo, si este señor, Martin Lloyd, no lo hubiera notado, entonces si el mismo Pablo no lo hubiera notado, no lo hubiera escrito. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros darnos cuenta que estamos viviendo nosotros en un medio, en un campo de lucha donde nuestras vidas, el diablo está luchando por nuestras vidas. Cuando nosotros exaltamos a Dios, cuando nosotros le damos la gloria a Dios, el diablo va a venir y va a atacar nuestras vidas. Va a atacar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el diablo se da cuenta que nosotros le estamos dando la gloria a Dios, y es donde el diablo va a enfocar sus fuerzas, su ataque. Ahí va a ser a esas cosas. Yo creo que es exacto. El diablo va a venir a buscar esas áreas que están descuidadas en nuestra vida. El diablo es muy astuto y sabe dónde, como dice, sabe de qué pie cojeamos, porque se lo hemos hecho saber nosotros mismos, y va a buscar esas áreas en donde nosotros somos débiles, y por ahí va a tocarnos, por ahí nos va a dañar. Y es importante nosotros reconocer que en qué área le estoy fallando a Dios, en qué área de mi cuerpo, qué área de mi cuerpo está descuidada, para estar protegidos en ese día malo. Y el mismo salmista escribió el poder le dice al Señor, examíneme y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame por una buena senda. Entonces necesitamos nosotros permitirle a Dios también que Dios nos ayude a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae en nuestras vidas, dice la Escritura, que trae convicción de justicia, juicio y pecado a nuestras vidas. Entonces, si hay algo en nuestras vidas, si nosotros le permitimos al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios va a traer convicción a nuestras vidas, nos va a mostrar y nos va a corregir. Si somos nosotros enseñables, si nosotros queremos, Dios lo va a hacer. Entonces Dios va a cambiar, va a ayudarnos a hacer esas cosas. Otra de las cosas, necesitamos la verdad, necesitamos la coraza de justicia, pero también necesitamos, otra de las cosas que tenía un soldado eran los zapatos. Unos zapatos que son importantes. No podemos nosotros andar sin zapatos. Es interesante a veces el poder, muchas veces muchos crecimos descalzos en la calle y todo eso, pero qué importante es que nosotros podamos traer puestos nuestro calzado. Y Pablo habla acerca del calzado, lo que significaba el calzado. Verso 15 dice: y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. El poder, la palabra que me encanta en eso es la disposición. Disposición. El poder estar nosotros dispuestos como cristianos. Necesitamos el cinto, necesitamos la coraza, protegernos, pero necesitamos también poner los zapatos que nos van a ayudar a nosotros para poder llevar la palabra de Dios. Y en Isaías, hoy mismo estaba escribiendo este verso donde dice:
qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, que llevan el evangelio. Es tan bonito el poder llevar la palabra de Dios. Yo tengo una gran admiración hablando de Roberto Mischler, porque hace muchos años atrás él salió de aquí de Oregon, se fue para La Paz, estuvo sin muchas cosas. Él obedeció el llamado de poder llevar el evangelio a muchas personas. Juntamente con su papá, después fundaron ellos lo que se le conoce como el Instituto Bíblico El Calvario en Navojoa, Sonora. Estuvieron ahí también preparando también hombres y mujeres para poder ir al campo, para poder llevar la palabra de Dios. Ese tipo de enseñanza, de poder estar listos para poder llevar la palabra de Dios. Ahora, no significa únicamente que una persona tiene que ir al campo misionero y va a llevar la palabra de Dios. Creo que nosotros como cristianos, cada uno de nosotros tenemos la obligación, el deber de poder compartir la palabra de Dios. Creo que esa palabra de estar dispuestos y reconocer cuando es necesario hablar la palabra de Dios. Dice su palabra que tenemos que hablar a tiempo y fuera de tiempo. Entonces estar dispuestos a cuando Dios nos pone la mesa servida para que un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje que diga, sabes que Cristo salva, Cristo murió por tus pecados. Tenemos que darlo nosotros y estar dispuestos. Desafortunadamente la iglesia de hoy está un poquito tímida, tiene miedo de hablar, no queremos a veces dañar a nadie, no queremos lastimarlos con la palabra de Dios, de que queremos que estén bien, no queremos tener amigos, ser amigos de todos, pero tenemos a veces que hablar la palabra y estar dispuestos. Y para estar dispuestos también uno tiene que estar bien entonado, estar en sintonía con el Espíritu Santo, que digas que cuando Él te dice, habla la palabra de Dios. Exactamente, Dios nos va a dar citas divinas. Yo creo que en esas citas divinas, que si nosotros le pedimos a Dios que Dios nos dé citas divinas, si tenemos esa disposición que está hablando Pablo, si yo tengo esa disposición, cada mañana yo me preparo, me levanto y digo, Señor, dame una oportunidad de poder hablarle a una persona, un alma, de poder, no sabemos nosotros, tal vez esa persona sea la única oportunidad que una persona va a tener para poder escuchar de la palabra de Dios, y somos nosotros aquellos que podemos llevarle a aquella persona, y todos y cada uno de nosotros, Dios nos ha colocado, tenemos un círculo de influencia con otras personas, tenemos gente a nuestro alrededor que somos influencia, que podemos hablarles una palabra de esperanza, de hablarles de la palabra de Dios, decirle que Cristo salva, de que Cristo cambia las vidas, transforma. Pablo mismo dijo, soy deudor. En Romanos el capítulo 1 dice, soy deudor. Dijo, ay de mí si yo no hablara la palabra de Dios. Entonces necesitamos nosotros tener esa disposición de poder compartir la palabra. Si puedes leer en Romanos el capítulo 10 verso 15, Romanos 10 verso 15. Y voy rápido porque ya quiero terminar, para que no se me enfade ni se me vayan a dormir, porque también estaba leyendo que Pablo era medio enfadoso para predicar y medio así también, no era el mejor orador, dice que se le dormía a la gente. Era un cloroformo. Dice, ¿y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Entonces, ¿quién va a ir o quién va a predicar? ¿Quién predicará sin ser enviado? Entonces necesitamos enviar y necesitamos ser enviados. Como el Señor dijo en Mateo 28, verso 19, dice, id y hacer discípulos, es decir, levantarnos e ir a hacer las cosas que necesitamos hacer. También necesitamos nosotros la fe. En el verso 16 nos dice lo siguiente, dice, además de todo esto, dice, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Necesitamos nosotros, el escudo era algo largo, grande, en el cual estaba forrado por la parte de afuera de pieles y estaba gruesa, en los cuales que cuando el enemigo lanzaba, no simplemente lanzaba flechas que venían encendidas, como decía un canto que decía, flechas encendidas vienen hacia mí, mas yo sé que confiando en él venceré aquí, algo así. Decía
decía un canto viejito que cantábamos cuando estábamos nosotros niños, cantábamos eso. Necesitamos, el diablo viene y lanza flechas y va a venir a todo ese cuerpo, a toda nuestra vida, va a venir y va a tratar, y es por eso que el soldado tenía ese escudo de la fe. La fe, hablando, no estoy hablando de una fe como una religión, pero una fe creyendo que el Señor salva, que el Señor trae vida a nuestras vidas. Si puedes leer por favor Proverbios capítulo 3 verso 5 hasta el 8. Proverbios 3 versos 5 hasta el 8. Y es importante poder tener ese escudo en el cual el diablo siempre va a venir y va a atacar. Así toda nuestra vida va a estar atacando nuestras vidas con desánimo, con diferentes cosas. Proverbios 3 a versículo 5 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. 8. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Entonces aquí miramos nosotros que es importante que nosotros podamos vestirnos de la fe. Y dice el proverbista, dice Salomón, dice que no debemos nosotros confiarnos en nuestra propia opinión. No, yo puedo hacerlo, no puedo. En realidad, en nuestras propias fuerzas podemos lograr muchas cosas, pero no es con espada, no es con ejércitos, más es con su Santo Espíritu, nos dice su palabra. Necesitamos nosotros la fe, el poder confiar en Dios, que no es en nuestra propia, es decir, yo puedo con el diablo. El diablo es astuto y conoce nuestras debilidades, o sabe nuestras debilidades. Como tú decías, cada uno de nosotros sabe de qué pie cojea, y el diablo va a venir y va a traer ese tipo de situaciones a nuestras vidas. Va a atacarnos y va a atacarnos donde más nos duela y donde estén las partes más vulnerables de nuestra vida. De ahí, en ese lugar donde va a venir a atacar. Necesitamos nosotros, verso 17, 6-17 de Efesios, dice lo siguiente. Dice: tomen el casco de la salvación. Tomen el casco de la salvación. Como les decía al principio, acerca del casco. El casco es algo vital en nuestra cabeza. Es importante en nuestra cabeza. Cuando yo estaba en el ejército, yo trabajaba en un hospital militar, pero cuando hice mi adiestramiento, me prestaron a mí un arma y me prestaron un casco o dos cascos. Había dos cascos, uno el cual que puedes utilizar, a la parte de abajo podías ponerte un casco de baquelita, es decir, como un tipo plástico. O sea, es duro, pero no es fuerte, o sea, resistente, por así decirlo. Pero encima de eso te ponías un casco de acero que cabía, entonces traías el casco de acero y de baquelita, decíamos nosotros, y ese casco te ayuda para poder traer salvación. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos proteger nuestra mente, necesitamos guardar nuestros pensamientos. Como decía Pablo, necesitamos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. El diablo va a venir a meternos ideas, va a traer y nos va a decir: ¿cómo puedes decir que tú eres así, que tú eres salvo? ¿Cómo puedes creer tú que Dios puede hacerlo? Va a tratar de traer dudas, y todo viene a nuestra mente. Y necesitamos guardar nuestra mente. Necesitamos guardar nuestro corazón, pero necesitamos guardar nuestra mente. Y en nuestra mente tenemos nosotros que estudiar la palabra de Dios y renovar nuestro entendimiento, renovarlo con la palabra de Dios, porque a veces nuestra mente, nuestro corazón nos va a engañar. Dice la palabra que engañoso es el corazón. A veces dice la gente: pues sigue tu corazón, lo que te dice tu corazón. No siga su corazón, siga a Cristo Jesús, lo que el Espíritu Santo le hable y le esté hablando, porque el corazón es engañoso. Y si usted y yo no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, vamos a nosotros a estar expuestos a ideas, a conceptos que no están alineados con la palabra de Dios. Y Pablo escribió a los romanos en el capítulo 12, verso 1 y 2, diciendo: os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable
a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino sean renovados, dice, vuestro entendimiento, dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos nosotros comprobar la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena y perfecta, por lo tanto necesitamos guardar nuestra mente. Es importante, tantos pensamientos, cosas, muchas veces tú lo has dicho, cosas que escuchamos, que vienen y comienzan a alimentar nuestra mente. Aún las cosas que leemos, debemos de ver también qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos viendo. Es importante que lo podamos hacer. Yo creo que también algo que me queda aquí muy claro es que no, como iglesia, como cristianos, nuestra lucha no es contra la iglesia de al lado o contra el hermano de aquel, porque a veces ha habido mucho, yo crecí mucho en eso, sabiendo de todo esto, de que había dentro de las iglesias mucho conflicto entre diferentes denominaciones. Y nuestra lucha no es contra ellos, al contrario, tenemos un común denominador que es Cristo Jesús. Exacto. Y es lo que tenemos que ser más como Cristo. Cuando seamos más como Cristo, la gente va a creer. Entonces, nuestra lucha no es contra ellos, nuestra lucha es contra principados, es contra el enemigo, contra el diablo. Entonces, tenemos que estar alertas y orando en todo tiempo. Exactamente. Y por último, necesitamos nosotros la palabra de Dios, que es importante. En la segunda parte del verso 17, la última parte dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Necesitamos nosotros, como les digo, vuelvo a repetirle, y no me voy a cansar, y yo creo que se me ponga azul en la cara, voy a decir, necesitamos la palabra de Dios, el poder aprender la palabra de Dios, el poder estudiar la palabra, no simplemente leer la Biblia, pero permitir que la Biblia nos lea a nosotros, que Dios nos hable, que cada vez que leamos nosotros la Escritura, que haya un versículo que pueda alimentar nuestras vidas, qué es lo que Dios está hablando a mi vida, qué es lo que Dios está diciendo a mi vida. Y necesitamos no simplemente para nuestras vidas, pero cuando el diablo venga, así como decía el domingo, cuando el diablo vino a tentar a Jesús, el mismo diablo conoce la Escritura. El diablo era un ángel de luz, el diablo estaba en la presencia, él vivía en la presencia de Dios. El diablo fue arrojado, dice la Escritura, caíste, dices tú, lucero de la mañana. Cayó el diablo, y el diablo conoce la Escritura, y el diablo vino a tentar a Jesús, y con la misma palabra, pero el Señor mismo le replicó o le contestó al diablo de la misma manera. Escrito está, con la palabra. Si nosotros como creyentes no conocemos la Escritura, es importante que conozcamos nosotros la Escritura, que podamos nosotros estudiar la palabra de Dios, que sea un deseo. No hay nada mejor que poder leer la Escritura, créanmelo. Una vez que agarramos ese sabor de poder ver que la Escritura es algo tan especial, tan bonita, que nos alimenta, que nos ayuda, que nos fortalece, nos levanta, necesitamos toda la armadura. Es por eso de Dios que dice Pablo, necesitamos toda la armadura de Dios. Vistámonos pues de toda la armadura de Dios. Yo creo que sí, a veces nos preocupamos mucho por qué voy a vestir, qué me voy a poner en la parte exterior, pero tenemos que estar también cubiertos en la parte interior. Preocuparnos mucho por nuestro interior, porque es lo que en realidad vale. Entonces, sigamos trabajando y creciendo en eso de poder ponernos esa armadura y ser más como Jesús. Así que mi amigo, mi hermano, yo quiero invitarle a usted que usted pueda tomar este tiempo y poder leer el capítulo 6 de Efesios, de ahí en adelante, donde está hablando acerca de toda la armadura de Dios. Cada una de las cosas son importantes para nuestra vida, para nuestro cuerpo, espiritualmente hablando. La necesitamos, es importante. Y para que usted pueda tomarlas y llevarlas en su vida, para que usted pueda tener una vida victoriosa. Dios quiere que usted y yo seamos victoriosos.
El Señor ya nos ha dado la victoria, necesitamos nosotros vivir en esa victoria. ¿Y cómo vamos nosotros a vivir esa victoria? Cuando nosotros podamos tener toda la armadura de Dios. El poder saber cuando el diablo venga a atacar nuestras vidas, nuestras familias, en nosotros poder estar listos. Así que mi amigo, vístase de toda la armadura de Dios. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde noche en este estudio. Espero que haya sido de bendición. Yo le invito a que lo comparta con otra persona. Dígale que mire este video y que pueda aprender de la palabra de Dios y que pueda crecer también y conocer a Cristo. Así que muchísimas gracias. Antes de despedirnos, vamos a orar y darle las gracias a Dios por esta palabra. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor, por esa palabra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poder tomar esta palabra, Señor, y que sea, Señor, un alimento, Señor, a nuestro espíritu, Señor, que podamos poner, Señor, esta palabra, Señor, en buen uso, Señor, que podamos practicar esta palabra. Señor, que no seamos, Señor, oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias y le invito para este próximo domingo a las 10:45 de la mañana en la iglesia Nuevo Amanecer. Que el Señor les bendiga. Gracias por